Ya es oficial y ya está disponible el nuevo menú de inicio de Windows 10, diseño con más transparencia y nuevas novedades que sin duda, pues obviamente las debes de conocer. Vámonos con esa intro y arranquemos. Y muy buenos a todos y como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva primicia de información relacionada con Microsoft, obviamente en torno a Windows 10. Ya como tal, la semana pasada, justamente un jueves, publiqué un video acerca de que como tal ya se había dado la revelación, la filtración de que se metía un nuevo menú de inicio. Ahí todavía no estaba liberado, habría que destacarlo, y justamente ya ayer miércoles se liberó el nuevo menú de inicio de Windows 10 con otras novedades. Hay que destacar algo muy importante. Recuerda estar suscrito a este canal para que te enteres de primer momento acerca de todo lo que se libera, las nuevas novedades, las revelaciones en torno a Windows 10. Obviamente no te pierdas por nada del mundo el video del sábado y el domingo, que siempre son los más espectaculares. Y hay que destacar que sin duda el video del día de hoy era acerca de un sistema operativo Ninja de Windows 10. Debido a esta primicia lo he recorrido hasta el sábado, por lo tanto es importante que no te pierdas por nada del mundo ese video. Y ahora sí, entrando de lleno con la información, Microsoft está experimentando con darle un nuevo aspecto al menú de inicio de Windows 10. Pues obviamente varios usuarios siempre se están quejando acerca de que nunca cambian la apariencia, y bueno, este rediseño ya es oficial. Microsoft ha publicado una build, la 20161, para el anillo DEC de Insider. Sí, hemos visto que hace unos días vimos más referencias acerca del nuevo diseño que estaba ya por llegar y como tal ya está disponible. Es importante destacar que sin duda el nuevo menú de inicio de Windows 10 se deshace del color sólido de los light tiles en favor de las transparencias. Este cambio da más presencia a los logos de las hacks en las losas o los tiles, pero también aplica una vista y diseño más uniforme que combina mejor con los iconos rediseñados. Ya estás viendo como tal la primera filtración referente al GIF, donde muestra los cambios entre el menú de inicio de Windows 10 que ahora tenemos y el que ya está disponible para el canal DEC Insider. Así es que el nuevo menú de inicio está disponible en tema claro, como se ve directamente en el kit, y también en el tema oscuro, como se ve en una imagen de portada que tal cual estaré mostrando ahí. De hecho, en este último es posible agregar color para darle algo más estilo a lo personal. La configuración añade un acento de color al menú, la barra de tareas y el centro de acciones, y sin duda se ve pues algo espectacular. Sin duda hay varias personas que dicen que no ha cambiado prácticamente nada, si bien es cierto, ahí la han modificado un poco, llamémoslo así, al menú de inicio. Además está mejorado e integrado con los nuevos iconos basados en el Flu Dressing, que poco a poco ha ido llegando a los usuarios. Esto ya lo habíamos visto justamente en el pasado. Es posible ya, si tienes esta build, que como tal los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que directamente te registres o seas parte del canal DEC Insider para que lo puedas obtener y probar directamente. Ahí en configuración, personalización, color y marca, directamente en la opción mostrar el color de acento en las siguientes superficies. Aquí debemos tener marcado el inicio de la barra de tareas y el centro de notificaciones. En el momento que seleccionamos un color, este se va a integrar perfectamente con los nuevos tiles, siendo una experiencia mucho más sencilla y atractiva visualmente. Luego después habría que destacar otras novedades de la nueva build de Windows 10, que sin duda son mejoras en la navegación con Alt-Tab. Microsoft explica que ahora esta combinación de teclas mostrará, junto con todas las apps que estemos ejecutando, todas las pestañas del navegador que tengamos abierta, y no solo la que esté activa en cada ventana del navegador. Según la compañía, ese cambio se hizo para que podamos regresar rápidamente a lo que sea que estemos haciendo, donde sea que lo estemos haciendo. Sin embargo, esta novedad puede ser desactivada para regresar al funcionamiento tradicional de la combinación Alt-Tab, o bien ser ajustada para mostrar más o menos pestañas del navegador. Así cada usuario podrá adaptar este aspecto
a sus propias necesidades. Que para probar esta función es necesario que Microsoft Edge esté en la versión Canary o DET, la 83.0475 o superior. Y como parte de la intención de Microsoft de aprovechar por completo el dispositivo, que nada más lo encendamos, pues sin duda la barra de tareas cambiará para ser más personalizada en función de cómo configuremos el dispositivo. Se podrá decidir qué aplicaciones están ancladas. Este es un cambio que sin duda requiere más que otros en los comentarios de los usuarios de cómo sea su uso de aquí en adelante. Por ello monitorizarán los datos de diagnóstico y los comentarios para ajustar los layouts posibles que se ofrecen, tal cual estás viendo ahí. Por ejemplo, en lugar de aplicación de correo, si contamos con un móvil Android, estará anclado a tu teléfono, mientras que si nuestra cuenta de Xbox Live estará la aplicación Xbox Beta. Esto por supuesto solo se aplicará a las nuevas cuentas que se hagan. Y bueno, las mejoras también en las notificaciones. Microsoft está realizando algunos cambios en las notificaciones para hacerlas más sencillas que hasta ahora. A partir de ahora podremos identificar la notificación con el icono y el título en la parte superior de la misma. Además se mostrará el icono de la X por si queremos cerrarlo. Por último, cuando se active el asistente de concentración, ya no se mostrará una notificación que indique que se ha activado. Esto se puede volver a activar en la misma configuración. Y claro que sí, también hay que sacar cambios en la configuración. Microsoft continuamente pasando las funciones del viejo panel de control, pues obviamente está realizando nuevos cambios. Una de las novedades que llegan hasta ahora es posible copiar la información de nuestro dispositivo y ver la seguridad de nuestro equipo. Como de momento no ha cambiado todo lo que se puede encontrar en el panel de control, este seguirá completamente accesible. Bien, Microsoft ha anunciado otros cambios que llegarán a la configuración y que lo acercarán más a lo que es el panel de control. También las mejoras en dispositivos 2 en 1, que hasta ahora al separar el teclado con un dispositivo 2 en 1 aparecía una notificación indicando que si queríamos cambiar al modo tablet podíamos pasar a este modo o utilizar la nueva experiencia para tablets, y a partir de esta build Microsoft hace que esta sea la experiencia por defecto. Por ello no aparecerá la notificación para cambiar al modo tableta. Luego después podríamos destacar también el modo gráfico en la calculadora, que ahora sí ya llegará para todos finalmente. Ya desde hace un tiempo vimos eso, pero ya en esta build se ha liberado ya por completo la nueva funcionalidad. Había tenido problemas en el pasado, pero ya está aquí. Ahí puedes realizar ecuaciones gráficas, añades ecuaciones con variables, añades directamente o analizas las gráficas, y bueno, ya después actualizaciones para desarrolladores, correcciones en la build que son clásicas, que te lo estaré dejando abajo en la descripción para que ya no se haga demasiado largo el video. Y también, como es clásico en las builds, hay errores conocidos como que pueda que sufra un pantallazo verde en el fallo de Hypervisor, error. Microsoft sin duda está investigando también grandes periodos de tiempo que puede llevar al instalar esta nueva build. El blog de notas puede tener un problema para volver a abrir, y nada, sin duda hay unos pequeños errores, pero son los clásicos en cada liberación de build. Los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, guía y todo lo necesario extra de información, ya lo sabes, consulta abajo en la descripción. Me despido, recuerda suscribirte a este canal, siempre te mantengo muy bien informado. Comparte el video, dale like, comenta lo que sea, siempre muy fundamental para que YouTube nos posicione, y nos vemos hasta la próxima. Master Dutos fuera, peace out.